Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Qué bueno poder reunirnos nuevamente, qué bueno poder encontrarnos a través de esta red social. Sabemos que bueno, estamos en un tiempo en el que debemos estar guardados en casa, pero bueno, podemos por lo pronto estar reunidos por este medio y ser edificados y poder escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Les saluda cordialmente para los que no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Bermúdez y sirvo como pastor en la congregación Iglesia Bíblica Berea junto a mi familia y a varios hermanos que nos encanta servir al Señor. Nuestras reuniones son todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Estamos haciendo reunión presencial con un control de aforo cuando pues esté permitido que nos podamos volver a reunir, pero por lo pronto estamos desde aquí, desde Facebook. Y estamos los miércoles a las 7 de la noche también teniendo una corta reflexión acerca de la palabra de Dios. Y para aquellos que les gusta profundizar un poco más, tenemos un espacio donde compartimos, un espacio virtual, y lo tenemos los jueves, cada 15 días. Es un pequeño grupo de estudio bíblico para quienes deseen estar ahí. Sería genial que nos puedan acompañar. Bueno, muy bien. Hoy quiero pedirles que vayamos a nuestra Biblia. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 42 al 43. Hechos capítulo 10, versículos 42 al 43. Así que yo espero, mientras usted lo busca en su Biblia, qué chévere que usted pueda tener la Biblia ahí a la mano y juntos podamos escudriñar la palabra. Y vamos a estar solo en este capítulo 10 y vamos a meditar en lo que allí dice, así que no vamos a estar yendo a otros versículos, solamente en el capítulo 10 del libro de Hechos. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 10, versículos 42 y 43. Dice, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a estudiar estos versículos y que sean de mucha utilidad para nuestra vida y sobre todo para nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en este día por darnos la bendición, Padre, de poder aprender de ti, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú hoy tienes para nosotros, Señor. Gracias por el mensaje, gracias por las personas que lo van a escuchar, las personas que escucharán esta reflexión que he preparado en el día de hoy con tu ayuda y tu misericordia. Señor, abre nuestro entendimiento, prepara nuestra alma, haz tu obra, que esa obra que solo tú puedes hacer en nosotros, Señor, para salvación, para edificación y para empezar una nueva vida contigo, Señor. Te doy gracias y que sea la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Por favor, ayúdame en este día a llevar este mensaje de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, el domingo pasado terminábamos una serie que llamé Los medios de comunicación de Dios. Y hablábamos de cómo Dios constantemente se comunica con su iglesia. Y de esos medios de comunicación tan solo vimos tres. Vimos la visión, vimos la oración y vimos la predicación. Fueron tres de los que vimos, de los cuales todos están en este capítulo 9 y el capítulo 10. Hoy quiero que hablemos de algo muy importante. Y el domingo pasado terminábamos hablando acerca de la predicación, del mensaje de la palabra de Dios como un medio de comunicación divino. Debemos recordar algo, y es que en esta porción de la palabra está sucediendo algo muy importante, y quiero que todos lo recordemos. Recordemos que hasta ese momento el Evangelio solamente había llegado a oídos de judíos, es decir, la iglesia empezó con población judía, pero a partir del capítulo 10 vemos un suceso muy importante y es cuando el Evangelio
empieza a llegar a los corazones de personas no judías. Las personas no judías en la Biblia son llamadas gentiles. Y allí aparece un personaje que se llamaba Cornelio. Cornelio era un centurión romano de la compañía italiana, que era una persona temerosa de Dios, era una persona que oraba, era una persona que estaba buscando al Señor. Pero lo interesante es que Dios se había manifestado a él a través de una visión, que eso lo hablamos hace unos domingos atrás. Y Pedro, cuando subió a orar, sabemos que Dios le dio un éxtasis donde le mostró un rollo que descendía con unos animales y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Bueno, todo esto sucede para preparar este momento del cual hoy vamos a hablar. Este es un momento muy importante. Y por lo menos para mí como colombiano, me llena de orgullo saber que Dios pensó en personas colombianas, que Dios pensó en personas de todas las naciones, no solamente los judíos, no solamente los israelitas, solamente debemos entender hoy que Dios en su corazón tiene cabida para gente de todas las naciones, de todas las naciones. Bueno, muy bien, eso me parece importante tenerlo en cuenta. Ahora, sabemos según lo que leímos en estos versículos que Pedro está hablando acerca de una obligación, es la obligación de predicar un mensaje. Y aquí vemos a Pedro justamente cumpliendo ese mandato que Jesús les entregó, llevar un mensaje a muchas personas. Ahora, ¿para quién era ese mensaje entonces? Ese mensaje en este punto era para Cornelio y para los invitados que él tenía. Mire qué interesante que Cornelio no pensó solo en él, sino que él pensó en esas personas que él amaba para que ellos escucharan ese mensaje que Pedro traía para todos ellos. ¿Quién era el mensajero? En este caso, el mensajero era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, sabemos que hace unos momentos atrás, Pedro había estado orando en una azotea, un hombre que tenía una comunión con Dios muy especial, y de repente pues ahí aparecen los enviados de Cornelio a pedirle que vaya a la casa de un gentil, porque él necesita escuchar ese mensaje. Ahora, quiero que lea conmigo versículos 34 y 35 de ese capítulo 10. Y vamos a entrar en materia, pero hay algo que Pedro quiere que ellos sepan antes de poder llevar ese mensaje que va a cambiar sus vidas. Dice el versículo 34 al 35. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Mire qué interesante que antes de que Pedro exponga ese mensaje que Jesús les encomendó, él quiere dejar algo claro, que Dios no muestra favoritismo con nadie. Y se está refiriendo al favoritismo en cuanto a la salvación. Él no tiene favoritismo con personas de una sola nación. ¿A quiénes dice Pedro que acepta a Dios? Y aquí está el detalle. Y él dice que hay dos requisitos por los cuales Dios acepta a una persona. El primero dice que Él acepta a los que le temen y segundo, a quienes hacen lo correcto. Y entonces, esto para Cornelio, que no era un judío, tenía gran relevancia porque le estaba diciendo: mira, no importa que tú no seas judío, lo que importa es que tú seas temeroso de Dios y que hagas lo correcto. Eso es lo que a Dios le interesa. Y esto también debe calar en nuestro corazón. No importa si tú eres de Venezuela, si tú eres ecuatoriano, no importa si en Colombia tú eres de la costa o eres del centro o eres paisa, no importa de dónde seamos. Lo que importa es que temamos a Dios y que hagamos lo correcto. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa sencilla y llanamente tenerle respeto, tener reverencia, porque Él es el Dios soberano, el Rey sobre todas las cosas. Esto es temer a Dios, es estar atento a su palabra para obedecerla. Temer a Dios, temer a Dios, tener esa conciencia de que vamos a darle cuentas al Señor de todo lo que hagamos y que por eso debemos
vivir bajo el temor de Dios, bajo el temor de Dios. Padres, inculquémosle a nuestros hijos el temor a Dios. Padres, eduquemos a nuestros hijos en el temor a Dios. Jóvenes, ustedes que están planeando tener una relación, edifiquen su relación bajo el temor de Dios. Casados, vivan en su matrimonio bajo el temor a Dios. Los empresarios, hagan sus negocios bajo el temor de Dios. Pero también dijo, no solamente hay que temerle a Dios, sino que dice que Él acepta también a los que hacen lo correcto. Y quiero explicar de qué se trata cuando Pedro dice que hagan lo correcto. No se trata simplemente de hacer buenas obras, porque entonces esto estaría contradiciendo lo que dice la Biblia, que la salvación no es por buenas obras, sino por gracia. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que Él acepta a los que hacen lo correcto? Se refiere a los que aceptan el Evangelio de Jesucristo. Eso es hacer lo correcto. Lo correcto es recibir el Evangelio de Jesucristo, la salvación que viene por medio del Hijo de Dios. Eso es hacer lo correcto, eso es lo que Dios quiere. En el Salmo capítulo 2 vemos cómo Dios exige que se honre a su Hijo en los versículos finales. Eso es hacer lo correcto. Ningún ser humano podrá tener una relación correcta con Dios a no ser que honre al Hijo. A no ser que honre al Hijo. En el estudio bíblico que hicimos el día jueves, hablábamos acerca de Jesús como la puerta. Y Él es la puerta del rebaño. Él es la puerta por la cual el que entra, la persona encontrará salvación y buenos pastos. Así que hacer lo correcto es honrar al Hijo de Dios. Eso es hacer lo correcto. No importa entonces de dónde seas tú o de dónde sea yo. Lo importante es que hagamos estas dos cosas, que temamos a Dios y que hagamos lo correcto. Y esto es lo que Pedro utiliza como antesala para ese mensaje con el cual Dios va a comunicar su plan de salvación a Cornelio y a los suyos. La antesala es muy clara. Cornelio debe saber o debía saber que si él hacía lo correcto y él temía a Dios, entonces sería aceptado por el Señor. Ahora, este mensaje es una buena noticia. Dice el versículo 36. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Este mensaje tiene una característica y es que es una buena noticia. Nosotros necesitamos escuchar esta buena noticia. La verdad es que Dios es tan bueno, es tan generoso, que Él ha decidido hacer la paz con la humanidad que le dio la espalda, la humanidad que ha pecado en gran manera. Y esa es una buena noticia, que Dios quiere reconciliarnos con Él, que Dios ha provisto un medio, un camino para que nosotros le conozcamos y podamos estar en paz con Él. Hay otro detalle también muy importante en este mensaje y me encanta y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Es que este mensaje tiene un solo gran protagonista. Si tú lees lo que hoy vamos a leer, te vas a dar cuenta que Pedro solo habla de Jesucristo. Solo habla de Jesucristo. Miren qué importante, mis hermanos. Muchas veces nosotros vamos a llevar el Evangelio por primera vez y empezamos a hablarles de prosperidad, de salud, de éxito. Y creo que en alguna manera está bien que en otro espacio les podamos hablar porque Dios nos brinda bendición. Yo no puedo negar eso. Dios nos brinda seguridad, Dios nos brinda paz. Eso es cierto. Pero hay un tema sin el cual ninguna de esas otras cosas sería posible para ningún ser humano. Y es el Evangelio de Jesucristo. Siempre va a ser importante que cuando nosotros empecemos a llevar el Evangelio a alguien, le hablemos de la necesidad urgente de estar en paz con Dios. No importa de qué estrato seas, no importa de qué ciudad seas, no importa tu edad, no importa. Lo que importa es a dónde iría tu alma si el día de hoy murieras. Eso es lo más importante, porque con dinero o sin dinero, tú no vas a poder resolver ese tema solamente por medio de Jesucristo.
Entonces aquí vemos a Pedro hablando de lo más importante y le da un mensaje de vida o muerte a Cornelio y a los suyos. Y el mensaje está centrado en ese personaje glorioso que es nuestro amado Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él podemos ser salvos. Solamente por medio de Él podemos tener paz y reconciliación. Solamente por medio de Él. Y Pedro tiene su corazón y sus labios inundados de Jesús. Y esto es lo que él viene a comunicarle a Cornelio y a sus invitados. Este mensaje entonces tiene un personaje principal y es Jesucristo. Recordemos que Cornelio era un hombre devoto, que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que ayudaba a los necesitados y que oraba. Pero, ojo con este detalle. ¿Ustedes creen que si con eso Cornelio pudiera ser salvo, Dios le habría dicho que llamara a Pedro? Y aquí es donde está el punto, donde debemos entender que no somos salvos ni por hacer buenas obras, ni por orar mucho, ni por dar muchas ofrendas. Eso no nos hace salvos ni nos hace aceptos a los ojos de Dios. Lo que nos hace aceptos a los ojos de Dios es escuchar y creer el Evangelio de Jesucristo. Cornelio, por más que hiciera todo esto, si no creía en Cristo, se iba a perder. Las personas que estaban con Cornelio, por más que fueran buenas personas y fueran muy amigos de Cornelio, si no creían en Cristo, se iban a perder. Así que es por eso que este mensaje es de vida o muerte. Mis hermanos, cada vez que el Evangelio se predica, hay una batalla entre la vida eterna o la perdición eterna. Tal vez puedan haber personas que estén escuchando este mensaje por primera vez en su vida. Y yo quiero decirte que este mensaje es muy importante porque si tú crees en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, entonces tendrás vida eterna. Pero por el contrario, si tú rechazas a Jesús como el Mesías, como el Señor de tu vida, entonces debes saber que estás a las puertas de la condenación eterna. Estas son palabras verdaderas y no podemos negarlas. Antes de predicarle a otros sobre los hechos poderosos que Dios hace, antes de predicarle a otros sobre cualquier otro tema, el más importante mensaje que debemos llevar es que en Cristo hay salvación y perdón de pecados, solamente por medio de Jesús. Ahora sí, quiero que hablemos acerca de cuáles son algunos aspectos que trae ese mensaje que Pedro le comparte a Cornelio y a sus invitados. Vamos a ver algunos aspectos y quiero que tú los tengas en cuenta. Si tú quieres, por ejemplo, empezar a predicarle a gente que no conoce del Señor, quiero decirte que este sermón, este mensaje de Pedro es precioso, que tú lo puedas estudiar parte por parte. Y si tal vez hoy es la primera vez que tú oyes un mensaje de la Biblia, quiero que me prestes mucha atención. Y de antemano te agradezco que estés aquí. Lo primero que dice Pedro, versículo 36, acerca de ese mensaje. Dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Y esto es lo primero que Pedro quiere resaltar, que por medio de Jesús, nuestro glorioso Salvador, es que el hombre puede tener paz con Dios, por medio de Jesús. Recordemos que la humanidad está en enemistad con Dios por quebrantar sus mandamientos. La humanidad tiene una deuda con Dios que se va acumulando cada vez que transgredimos su palabra. Y por ello, el hombre sin Cristo está bajo condenación. La buena noticia de la cual habla Pedro es que por medio de Jesús podemos tener paz con Dios. Recordemos que Jesús es la ofrenda que satisface la demanda de justicia divina. Jesús se hace la ofrenda por nuestro pecado. Jesús, el Hijo de Dios, toma un cuerpo de carne para ser sacrificado por nuestros pecados. Solamente así y solo por medio de Él, el hombre que ha cometido pecado puede tener paz con Dios. Cuando acepta ese sacrificio
que le sustituyen esa condena, porque Jesús recibió el castigo precio de nuestra paz. Solo por medio de Jesucristo es que tenemos paz con Dios. Y qué precioso es estar en paz con Dios, mis hermanos. No hay nada más bello en la vida que estar en paz con el Señor. Y solamente lo podemos lograr por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesús, el hombre pecador tiene paz con el Señor. A veces pensamos que somos buenas personas. En alguna manera podemos llegar a tener cierto índice de bondad. Pero lo cierto es que si nosotros ponemos nuestra mirada en las demandas de Dios de justicia, todos le hemos fallado de alguna u otra manera. Pero lo bueno es que Dios, a pesar de saber nuestra condición pecaminosa, envió a su único Hijo para salvarnos, para darnos perdón de pecados. Él recibió en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos. Él llevó la condena que me pertenecía. Él la tomó sobre sí y fue a la cruz muriendo en mi lugar. ¿Para qué? Para justificarme, para que yo tenga paz con Dios, para que todas mis deudas delante del Dios Santísimo quedaran canceladas. Jesús dijo antes de morir, consumado es, consumado es. Recordemos que es una de las palabras que Él dice en la cruz antes de morir. Está diciendo, todo ha quedado cancelado, todo ha sido pagado. Ya mi pueblo, a todos mis redimidos, ya no son deudores delante de ti, Padre. Consumado es, ya pagué todo. Los he justificado, han sido perfeccionados con mi sacrificio. No te deben nada. Allí en Colosenses también dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada. Eso fue anulado, ya no debemos nada delante de Dios, solo si creemos en Jesús como Señor y Salvador. Si no creemos en Él, si no somos conscientes de nuestro pecado y entendemos nuestra necesidad de salvación, entonces seguimos en ese estado de condenación. Por eso necesitamos creer en Él como Señor y Salvador. Versículo 36 al final nos da otro punto importante de ese mensaje que Pedro le presenta a Cornelio. Dice, ¿quién es Señor de todo? Y esto cambia todo, mis hermanos. Yo creo que a veces en nuestro inconsciente intelectual hay un tema, y es que Jesús es simplemente un carpintero. Es que Jesús fue un hombre sabio. Pero no, la Biblia nos dice que Él es Señor de todo. Y es muy diferente a que usted la embarre con una persona que no es dueño de algo, a que la embarre con alguien que es el dueño de algo. Jesús es el Señor de todo. El estado en el que Jesús fue colocado después de morir y ser resucitado, dice Filipenses que le fue dado un nombre sobre todo nombre, que fue colocado en un lugar de suma autoridad a la diestra de Dios el Padre. Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre. Jesús, después de resucitar en Mateo capítulo 28, le dice a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él es Señor de todo. Por eso, este mensaje que Pedro le presenta a Cornelio, le dice, mira, te vengo a hablar de alguien que si tú crees en Él, te va a dar paz con Dios. Pero esa persona, Dios, ahora le ha dado un nombre sobre todo nombre y es Señor de todo. Es Señor de todo. Mira, para que nosotros podamos vivir bajo el señorío de Jesús, debemos entender que Él es Salvador. Pero una vez que entendemos que necesitamos a Jesús como Salvador, debemos vivir bajo su señorío. Él debe ser nuestro amo, nuestro dueño, el que dirige nuestros pasos en todo lo que hacemos. Porque Jesús recibió gran honra de parte de Dios el Padre al resucitarlo y sentarlo a su diestra. Él nos ha comprado con su sangre, mis hermanos. La iglesia le pertenece porque Él la compró por precio. Y si nosotros hemos venido a Él con una vida destruida, con una vida sin sentido, debemos entender que Él nos da salvación,
Pero después de confiarle nuestra alma, Él debe ser el Señor de nuestra vida. Él debe ser el Señor de nuestros pasos. Él debe ser nuestro Señor, porque ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos por Él y para Él. Él es Señor de todo. Y esto hace que el Evangelio tome una connotación muy importante, porque estamos hablando es un mensaje de alguien que tiene autoridad sobre todas las cosas. El Evangelio no es una mera sugerencia, es un mensaje importantísimo del Señor de todas las cosas. Por eso debemos escucharlo con atención. Otro punto que encuentro en su mensaje está en el versículo 37. Quiero que lo leas conmigo. Dice, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Otra cosa importantísima en el mensaje de Pedro es que el Señor nos da un mensaje de arrepentimiento. Debemos remontarnos unos capítulos del Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista empieza a anunciar la llegada del Mesías. Y una de las cosas que Juan el Bautista dice es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nosotros queremos empezar un camino con Dios, debemos empezar por el arrepentimiento. El mensaje que Pedro le comparte a Cornelio y a sus invitados es un llamado al arrepentimiento. Si nosotros queremos empezar un camino con Dios, debemos empezar por entender que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos, mis hermanos. Debemos ser conscientes de nuestros errores, de nuestros pecados, porque para poder recibir el Evangelio es necesario un corazón arrepentido. Necesitamos un corazón arrepentido, porque no habrá un proceso de restauración con Dios si no hay arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento. Ninguno de nosotros, empezando por mí, ninguno de nosotros ha hecho lo correcto a los ojos de Dios. Y por eso necesitamos arrepentimiento. El arrepentimiento es darle la espalda a ese camino de pecado. El arrepentimiento es cambiar el sentido de nuestra vida. El arrepentimiento es abandonar aquello que ofende a Dios y al prójimo y caminar en el sentido que Dios desea de ti y de mí. Este mensaje es un llamado al arrepentimiento, mis hermanos. Pedro empieza hablando cosas muy preciosas cuando dice que solamente por medio de Jesús hay paz con Dios. Después dijo que Jesús es el Señor de todo. Pero ahora les está diciendo que por eso es necesario que todo el que escuche ese mensaje debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Mis hermanos, ¿cuánto arrepentimiento necesitamos nosotros? Dios nos libre de que nuestro corazón se endurezca. Dios nos libre de que nuestro corazón se vuelva orgulloso y jactancioso para con el Señor. Porque todos necesitamos tener un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido. Ruego al Señor que nos permita a todos nosotros permanecer en arrepentimiento para abandonar aquellas malas prácticas que sabemos que han ofendido a nuestro Señor, y por eso es necesario que le demos la espalda a todo eso. Es que la vida con el Señor en realidad es un cambio de vida. Es un cambio de vida. No crea usted, no se deje engañar por algo, que el hecho de ser religioso es un cambio intelectual. No se deje llevar por eso. En realidad es un cambio de corazón, es un cambio de vida. Y eso se logra con arrepentimiento. Si te cuesta trabajo arrepentirte, es importante que vayas a solas a orar y le pidas al Señor, Señor, mi corazón está duro, no me duele pecar, no me duele hacer cosas malas. Y por eso te pido que me ayudes a tener un arrepentimiento genuino. A veces necesitamos eso, que Dios nos conceda
ese maravilloso don del arrepentimiento. Porque solo cuando somos contristados por Él, cuando somos convencidos por Él de nuestro pecado, es que vemos la magnitud de nuestra ofensa y la urgente necesidad de salvación. Necesitamos arrepentimiento. Cuando estamos de pronto ofendiendo a nuestra familia, cuando ofendemos a nuestro prójimo, cuando ofendemos a las personas que están cerca de nosotros y cuando ofendemos a Dios, es porque nuestro corazón está llagado de pecado. Nuestro corazón está llagado de dolor, de orgullo, de altivez, y por eso necesitamos arrepentimiento. Esto es parte de ese mensaje de Pedro. Yo creo que esto probablemente pudo haber llegado fuerte al corazón de Cornelio, porque sabemos lo que nos dice unos versos atrás acerca de Cornelio, que Cornelio era un hombre bueno, que Cornelio oraba, que Cornelio ayudaba a los pobres. Pero Pedro le dice, sí, este es un mensaje de arrepentimiento, porque todos hemos pecado de alguna manera, piensa en nuestros pensamientos, piensa en nuestro corazón, de hecho, de palabra, todos hemos pecado. Otro punto importante de ese mensaje de Pedro a Cornelio está en el versículo 38. Dice el versículo 38, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este mensaje tiene una característica que me encanta, y es que nos habla de que tiene el respaldo de Dios, tiene el respaldo divino. Mis hermanos, ¿cómo Cornelio podía saber que podía confiar en Jesús para salvación? ¿Cómo podía Cornelio y sus amigos confiar en que la persona que le estaba hablando, Pedro, realmente podía hacer lo que él le estaba diciendo que haría, salvarle? Por una razón muy importante, porque sus hechos confirman que él es quien decía ser. ¿Cómo podía Pedro decirlo? Él estaba diciendo, mira, Jesús, el Mesías, el que yo te estoy hablando, fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Recordemos una escena. Jesús va a ser bautizado. Él le pide a Juan que lo bautice. Y cuando él se sumerge en el río Jordán, pasa algo impresionante. Dicen que una voz del cielo se oyó diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mucha complacencia. Y en ese momento, dice Juan, que él vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma y descender sobre él. ¿Qué le estaba mostrando el Señor a Juan y a los que presenciaron ese momento? Que Él es el ungido de Dios, que Él es quien Él había prometido. Dice Isaías 61, hablando del Mesías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y darle apertura a los presos que están en la cárcel. ¿Cómo podía entonces Pedro confirmar que ese Mesías era Jesús? Porque después de que Jesús se bautiza, tú lo puedes mirar, Jesús inicia una avalancha de milagros. No cualquier milagro, una avalancha de milagros. Jesús hace señales, hace prodigios, Jesús sana enfermos, Jesús liberta a los oprimidos, a los poseídos por demonios, Jesús multiplica panes y peces, Jesús hizo muchísimas cosas. Pero ¿cuándo empezó a suceder eso? Después de que él fue bautizado, después de que Juan vio que el Espíritu Santo venía sobre él en forma de paloma. Mis hermanos, nosotros debemos saber algo, y es que así como este mensaje fue respaldado por esas señales, también dijo Jesús en Marcos 16:16 que estas señales seguirían a los que creen en su nombre. Esas señales siguen ocurriendo hoy. Dios sigue haciendo milagros. ¿Para qué? Para confirmar que este mensaje es el correcto, para confirmar que Jesús es quien dice ser. Mis hermanos, cuando nosotros predicamos el mensaje
del Evangelio, debemos saber que la unción del Espíritu Santo respaldó a Jesús y hizo gran cantidad de milagros, no para que Él sacara pecho, sino para que se fuera confirmado que Él es el Mesías. Cuando nosotros predicamos el Evangelio hoy, debemos saber que Dios también va a respaldar ese mensaje con señales. Con señales, eso va a suceder. Entonces, yo le he hablado unos domingos antes de que tuviéramos que cerrar por la pandemia, pero veníamos hablando acerca de nosotros debemos ser valientes. ¿Para qué? Para orar por enfermos. Porque Dios lo dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces nosotros debemos creerlo y debemos hacerlo. No debemos tener miedo y temor, porque Dios es todopoderoso y debemos orar por los enfermos. No debemos tener miedo, debemos tener antes fe y confianza de que Dios es Dios y que Él puede. Porque también nosotros hoy a través de la predicación podemos extender lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, hacer bien a los demás y liberar a los oprimidos y a los endemoniados. Usted sabe que hoy en día también sigue habiendo actividad demoníaca. ¿Por qué lo digo? Pablo dijo en Efesios capítulo 6 que nos colocáramos la armadura para resistir. Eso quiere decir que sigue habiendo actividad demoníaca. Y por eso entonces nosotros somos también, por medio de Jesús, ungidos por el Espíritu Santo. Y por eso podemos también reprender demonios y reprender toda actividad satánica en las personas. Otro punto importante, mis hermanos, está en los versículos 39 al 41. Dice, y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos. Mire qué interesante. En este mensaje que Pedro le predica a Cornelio, él añade un ingrediente muy interesante. Y es que él dice, nosotros los apóstoles somos testigos de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Pedro está diciendo, nosotros somos testigos oculares de la gloria del Hijo de Dios. Lo vimos cómo murió en la cruz, lo vimos. Lo vimos que Él fue sepultado, pero nosotros vimos cómo la muerte no lo pudo retener, cómo Él se levantó de la tumba y se levantó de los muertos y se apareció a nosotros. Mis hermanos, esto tiene un detalle interesantísimo, y es que cuando Pedro dice que él es uno de los testigos, él se está incluyendo en un grupo de personas que presenciaron todo esto. Y usted sabe que en esa época había una gran persecución. Los romanos estaban persiguiendo a los apóstoles porque no querían que ellos siguieran predicando que Jesús es el Señor. Usted sabe que para los romanos en esa época el Señor era el César. Así que para los apóstoles, incluyendo a Pedro, era mucho más sencillo, era mucho más fácil vivir la vida negando este evento. Decían, no, Jesús no resucitó, y Pedro hubiera vivido tranquilo. No lo hubieran perseguido, no lo hubieran matado, no hubiera sido una persona tan perseguida junto con los otros apóstoles. Pero lo interesante es que ninguno de ellos se retractó, ninguno. Y esto nos deja ver algo muy interesante, y es que ese mensaje es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque Pedro jamás se retractó de lo que vio,
y de lo que escuchó y de lo que presenció. Jamás se retractó. Ninguno de los 12, ninguno de los 12 apóstoles se retractó. Por el contrario, tú puedes ver en otros casos cómo hay testigos que dicen una cosa un día y otro día lo niegan. Un día dicen que lo vieron, otro día dicen que no. Un día dicen que hicieron una cosa, otro día dicen que no. Un día dicen que van a ser testigos, otro día ya no están. Por el contrario, los apóstoles jamás se retractaron, so pena de tener una sentencia de muerte, porque ellos eran perseguidos para ser asesinados. Entonces, este mensaje que Pedro le predica a Cornelio es un mensaje absolutamente confiable. Tú puedes confiar en el mensaje del Evangelio, porque es un mensaje que le costó sangre a los discípulos. Es un mensaje que es tan real, es tan verdadero, que ellos prefirieron morir antes que negar lo que vieron. Entonces, este es un mensaje que nos puede dar toda la confianza de que si nosotros creemos en Jesús, podemos nosotros entonces tener salvación y vida eterna. Dice el versículo 42, léelo conmigo nuevamente. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Este carpintero que a veces la gente menosprecia porque no le conoce, porque su corazón está lleno de pecado, por su naturaleza pecaminosa, por su orgullo, déjeme decirle que es el juez de vivos y muertos. Dios mío, esto sí que me pone a mí temblar las piernas, porque no podemos nosotros ver a Jesús como un simple carpintero. Jesús les ordenó que fueran y predicaran y que dijeran que Él es a quien Dios puso como juez de vivos y muertos. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, la Biblia nos habla de unos eventos de los tiempos finales, pero lo cierto es que algunos serán resucitados para vida eterna, pero otros serán resucitados para condenación eterna. ¿Y quién va a emitir ese juicio? Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos. Y esto es muy importante. Jesús les ordenó que predicaran. ¿Por qué? Porque va a haber un inminente juicio. Un inminente juicio. Yo no sé si eso va a ser mañana o va a ser hoy. Yo no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que hay un juicio que Dios va a hacer y lo va a hacer por medio de Jesucristo. Qué importante es que nosotros entendamos esto, que aquel a quien Dios manda para que nos arrepintamos, aquel que fue ungido con el poder del Espíritu Santo, aquel que murió en la cruz y fue sepultado y resucitado, es aquel a quien Dios ha designado para juzgar a la humanidad. Es por medio de Él. Cuidado con tener en poco el nombre de Jesús. Cuidado con eso. Cuidado, porque Él es el juez de vivos y muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el que muere se escapa del juicio? No, porque Él va a juzgar a muertos. Y el que esté vivo cuando Él juzgue se va a escapar tampoco. Solo hay dos maneras de presentarnos ante Jesús el día de su juicio. La primera, como justificado por la fe, lo que veíamos en el punto número 1, cuando hablábamos de que por medio de Él tenemos paz para con Dios. El que recibe a Jesús como Señor y Salvador no debe temer el juicio que Jesús hará a la humanidad, porque ese juicio cayó sobre Él y el que cree en Él ha sido justificado. La segunda manera, presentarse ante Él sin justificación. Dios nos libre, Dios te libre de presentarte ante Jesús sin la justicia que Él da, porque entonces Él va a ser implacable. Yo tengo que decir esto, puede que no suene muy amable ni muy bonito, pero es lo que la Biblia nos muestra. Va a ser implacable, va a juzgar con justo juicio. No habrán excusas.
Y por eso es tan importante que este mensaje sea predicado, porque va a haber un juicio al cual todos tendremos que comparecer, unos para vida eterna y otros para condenación. Finalmente, Pedro finaliza su mensaje en el versículo 43 diciendo esto: de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿Por qué era tan importante este mensaje para Cornelio y para sus invitados? Porque si ellos creían en Jesús, ¿qué sucedería según ese versículo? Se le perdonarían los pecados por medio de su nombre. Hermanos, nosotros debemos meditar en este mensaje, porque de él depende nuestra vida o nuestra condenación eterna. ¿Y tú? ¿Cómo te has mostrado delante de Dios? ¿Le has mostrado temor y has hecho lo correcto? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya estás viviendo bajo el temor de Dios? Porque el día es hoy, no mañana, no en una semana, el día es hoy. ¿Ya hiciste lo correcto? ¿Ya creíste en Jesucristo para salvación? Porque el día es hoy, hoy. ¿Ya creíste en el mensaje de salvación? ¿Ya disfrutas de la paz con Dios por medio de Jesucristo? ¿O aún estás en enemistad con Él? ¿Ya le has hablado a las personas que no conocen a Jesús acerca de que en Él hay perdón y salvación? Aquellos que ya llevamos muchos años en el Evangelio, tenemos nuestra boca cerrada acerca de que Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Qué estamos haciendo aquellos que ya tenemos un camino recorrido en el Evangelio? ¿Dejamos que sean otros o estamos participando en el evangelismo? ¿Qué tan en serio tomas el mensaje de Cristo sabiendo que es verdadero y que es el juez de vivos y de muertos? ¿Qué tan en serio tomas el mensaje? Y si hoy fuera el día en que pasaras al juicio de Jesús, ¿cómo serías hallado? ¿Culpable o justificado por la fe? ¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día? ¿Qué pasaría si hoy fuera la última oportunidad que tienes para hacer lo bueno ante los ojos de Dios, creer el Evangelio? ¿Qué pasaría si hoy murieras sin arrepentirte? Tú sabes que hay un juicio que Dios ha descrito. O preferiblemente, qué bueno sería que te pasara lo que le pasó a ese malhechor que murió al lado del Señor en la cruz. Que él creyó en Jesús en su último momento. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante es el mensaje. Qué importante es comunicar el plan de Dios para salvación. Porque ese es el mensaje más importante. Mis hermanos, yo he hablado de otros temas, del favor, de la bendición de Dios, de la sanidad, he hablado de muchas cosas. Pero nada de eso sería posible si no empezamos por esto. Por Jesús como el centro de la salvación. Jesús como el juez de vivos y muertos. Como el arrepentimiento que necesitamos y que esa paz que necesitamos tener con Dios solo puede ser lograda por medio de Jesús. Qué importante es que empecemos con esto, mis hermanos. ¿Ustedes ya lo creyeron? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el mensaje que nos has dado en este día. Hoy revisamos, Señor, si lo que hemos creído hasta este momento de nuestro cristianismo está en línea con este breve mensaje de Pedro, Señor. Porque para poder disfrutar de tener paz contigo, necesitamos a Jesús. Y hoy, Señor, queremos analizar si nuestra fe está basada en Jesucristo. Si el centro de nuestra fe es Jesucristo. Queremos revisar eso, Señor. Porque sin Él no hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos,
sino solo por medio de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por el mensaje de salvación. Señor, concédenos un verdadero arrepentimiento en este día. Concédenos la fuerza para caminar en rectitud. Concédenos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, Señor. Te lo suplico. Gracias, Señor, por ese mensaje tan importante, Dios, que tú hablaste por medio de Pedro. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tuviste un ministerio que fue confirmado por las señales. Señor, gracias, porque podemos confiar en que tú eres el ungido de Dios. Señor, también en esa virtud yo quiero suplicarte algo muy especial, y es por la sanidad de todos aquellos seres queridos o hermanos que estén hoy pasando por enfermedad. Porque tu palabra dice que tú te la pasaste haciendo bien y libertando a los oprimidos. Señor, te ruego que por tu poder, por tu nombre y por la unción de tu Espíritu, tú reprendas toda enfermedad en la iglesia. Tú reprendas toda enfermedad en las familias de mis hermanos. Tú sanes, Señor, a todos los que estén pasando por una enfermedad. Señor, te suplico, te ruego que nos guardes del COVID. Guárdanos, Señor, guarda nuestras familias. Señor, guárdanos. También, Padre, libera a todo aquel que esté siendo oprimido por algún espíritu. Señor, libéralo, Señor. Pero dale el entendimiento, Señor, de que necesita un arrepentimiento genuino. Y libérales, Señor, libérales, Padre. Libérale de toda cadena, de todo yugo de opresión, Señor. Y que pueda entrar por la puerta que es Jesús y encontrar pasto, Señor, y vida eterna. Y hallar la vida en abundancia, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque este es un mensaje real que le costó la vida a sus testigos, Señor. Y por eso yo también confío en este mensaje, Señor. Porque quienes lo transmitieron les costó la vida y prefirieron morir antes que retractarse. Prefirieron exponer sus vidas antes que callar, Señor. Déjanos adquirir ese valor también a nosotros, a ser más lanzados, más agresivos en el evangelismo, Señor. Y Padre, gracias porque hoy entendemos que este es un mensaje de vida eterna o de condenación eterna, porque tú ordenaste por medio de Jesús a que creyéramos en ti, porque tú eres el juez de vivos y de muertos. Porque algún día todos nosotros, todos sin excepción, nos presentaremos delante del Hijo de Dios, aquel que fue a la cruz, aquel que murió, aquel que fue resucitado. Nos presentaremos delante de la gran majestad a darle cuentas de nuestra vida, bien sea para justificación, como justificados, o ya, que Dios no lo quiera, como condenado para perdición eterna. Señor, te suplico que muchos de los que oyen este mensaje puedan huir de las llamas del infierno para correr a la salvación eterna, Señor. Te lo ruego, que puedan entender que la vida es más que lo que comemos, que lo que vestimos, que lo que podamos poseer. La vida consiste en dar gloria a Dios. Señor, gracias porque al que crea este mensaje, porque al que reciba a Jesús, se le perdonarán sus pecados. Te amamos, Señor, y guía al arrepentimiento a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos. Bendito Dios, porque este es un mensaje digno de ser recibido y de ser creído por todos los hombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Qué importante que nosotros escudriñemos este mensaje. De verdad lo digo, digamos, para los que quieren empezar a hacer evangelismo. Usted puede mirar cada punto de este sermón, puede mirar cada punto de estos versículos y se va a dar cuenta cómo Pedro les va llevando a esa fe salvadora, a esa necesidad. Qué bueno que lo pueda escudriñar. Y pues para los que lo oyen por primera vez,
lo que dice el versículo final, ¿no? Que si usted cree en Jesús, se le perdonarán sus pecados en su nombre. Qué bendición, ¿verdad? Mis hermanos, finalmente vamos a orar por las ofrendas. Mis hermanos, qué importante que todos puedan apoyar la obra del Señor, que puedan apoyar con sus recursos, con sus ofrendas, la obra que el Señor está haciendo en medio nuestro. Dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Mis hermanos, los que me conocen, saben que yo creo que el diezmo no está vigente, pero creo que el principio de dar sí sigue vigente. Y por ende creo que estas bendiciones que Dios promete también siguen vigentes. Si tú apoyas la obra del Señor, dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante sobre ti, sobre tu casa. Y Él dice, inténtalo, ponme a prueba. Entonces, qué bueno que podamos apoyar la obra del Señor de una manera libre, de una manera espontánea y generosa. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias por las ofrendas, te doy gracias por aquellas personas, Señor, que disponen de sus recursos para apoyar la obra. Te pido que tú les respaldes y que traigas a ellos esta bendición que está en tu palabra. Abre las ventanas de los cielos sobre mis hermanos, sobre cada familia. Y Padre, derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu provisión y por sostenernos y porque tú nos cuidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En la descripción de este video que les enviaré está el número de la cuenta para quienes deseen apoyar o está mi número de teléfono para quienes deseen dar su ofrenda, bien sea por Nequi o por DaviPlata. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo muy, pero muy grande y recordemos que este es un mensaje de vida o de muerte. Ojalá sea solo de vida para ti y para los tuyos. Un abrazo muy grande. Bendiciones.